David y Goliat. El sol se alzaba sobre los campos de Elá, tiñendo el cielo con tonos dorados y escarlatas. El aire estaba cargado de tensión. Dos ejércitos se observaban desde colinas opuestas, como lobos hambrientos aguardando el momento de saltar. Entre ellos, el valle era un escenario vacío, salvo por el eco de un rugido que rompió el silencio matinal. «¡Israelitas!», tronó una voz como un trueno lejano. «Soy Goliat de Gat, el campeón de los filisteos». Desde la ladera enemiga emergió una figura colosal. Su armadura de bronce relucía como si estuviera hecha de fuego, y su lanza parecía un árbol arrancado de raíz. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo, y hasta los más valientes retrocedían. En las filas de Israel, los soldados se miraban con miedo en los ojos. Goliat no solo era un guerrero, era una fuerza imparable, un gigante cuya sola presencia apagaba la esperanza. Pero en ese momento, lejos del frente, en una aldea pequeña, un joven pastor llamado David tocaba su arpa, ajeno a la amenaza que se cernía sobre su pueblo. Mientras la melodía se perdía en el viento, un mensajero galopaba hacia él, portando un llamado que cambiaría su vida para siempre. Y fue en ese instante cuando el destino comenzó a escribir la batalla más épica jamás contada. El mensajero llegó cubierto de polvo, jadeando, con los caballos aún temblando por la carrera. «¡David!», gritó, saltando de la montura. «Tu padre te envía al campamento de Israel. Quiere que lleves comida a tus hermanos y noticias de ellos». David dejó el arpa a un lado, sus dedos aún vibrando por la última nota. Su mirada se encendió con curiosidad. «¿Qué está ocurriendo en el valle de Elá?», preguntó mientras tomaba las provisiones. «Pan recién horneado, queso y granos secos». El mensajero tragó saliva. «Hay un gigante, un monstruo llamado Goliat. Ningún hombre se atreve a enfrentarlo». David sonrió, no con arrogancia, sino con esa mezcla de valentía y fe que a veces parece locura para el mundo. «Entonces, habrá que conocerlo». Horas después, mientras descendía la colina que daba al campamento israelita, David escuchó un estruendo, voces, gritos, y otra vez aquella voz que parecía desgarrar el cielo. Goliat estaba de pie en medio del valle, golpeando su escudo con un sonido metálico que resonaba como campanas de guerra. Sus palabras eran una lluvia de insultos y desafíos. «Envíen a su campeón. Si él me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes servirán a los filisteos». David apretó los puños, y sin saberlo, había llegado justo en el momento en que el destino lo llamaba al campo de batalla. Y fue allí, en esa ladera, donde el joven pastor dio su primer paso hacia la gloria. El campamento israelita era un mar de rostros tensos. Los hombres hablaban en susurros, como si temieran que Goliat pudiera escuchar hasta el latido de sus corazones. David buscó a sus hermanos entre las filas. Los encontró cerca de las carpas, con las manos en las armas pero sin intención de usarlas. «¿Qué está pasando?», preguntó David. Eliab, el mayor, le lanzó una mirada cortante. «No es asunto tuyo, pastor. Vuelve a tus ovejas». «Pero lo que escuché», insistió David, mirando hacia el valle. «Ese hombre está insultando al ejército de Israel y al Dios viviente». Uno de los soldados cercanos rió amargamente. «Todos lo hemos escuchado. 40 días lleva retándonos, y ninguno quiere ser el tonto que baje a morir». David sintió un ardor en el pecho, no de miedo, sino de indignación. «¿Y la recompensa que ofrece el rey?», preguntó. «Riquezas, su hija en matrimonio, y exención de impuestos de por vida para su familia», respondió otro soldado. «Pero dime, chico, ¿cuánto vale tu vida?». David no respondió. Su mirada estaba fija en Goliat, que ahora levantaba su lanza como si desafiara al mismísimo cielo. En ese instante, un capitán del rey oyó sus palabras, y curioso por la osadía del joven, decidió llevarlo ante Saúl. El destino estaba a punto de colocar a un simple pastor frente al hombre más poderoso de Israel. Las carpas reales se alzaban en el corazón del campamento, custodiadas por soldados con armaduras relucientes. Al entrar, David sintió el aroma a incienso mezclado con el eco de voces que discutían estrategias o excusas para no pelear. En el centro, el rey Saúl, alto y de porte imponente, lo observó con incredulidad. «¿Tú?», preguntó, midiendo de arriba abajo a aquel muchacho delgado, con ropas de pastor y un zurrón al hombro.
¿Eres el que dice que quiere enfrentar a Goliat? David sostuvo su mirada sin vacilar. Mi señor, he cuidado las ovejas de mi padre en campos salvajes. Cuando un león o un oso venía a llevarse una, yo lo perseguía, lo golpeaba y lo arrancaba de sus fauces. Este filisteo incircunciso no es diferente. Saúl frunció el ceño, entre asombro y duda. Ese hombre es guerrero desde su juventud, y tú solo eres un pastor. David dio un paso al frente. No pelearé con mi fuerza, sino con la fuerza del Dios de Israel. Hubo un silencio pesado. Finalmente, Saúl suspiró y asintió. Que el Señor esté contigo. Mandó traer su propia armadura y se la colocaron a David. Pero el peso del bronce lo encorvaba, y la espada apenas podía levantarla. No puedo moverme con esto, dijo David quitándosela. Iré con lo que sé usar. Tomó su cayado, su honda de cuero, y bajó al arroyo, donde recogió 5 piedras lisas y frías. Las guardó en su zurrón, cada una, como promesa de victoria. Y así, sin armadura ni espada, comenzó a caminar hacia el gigante que había hecho temblar a un ejército entero. El valle de Elá guardaba un silencio extraño, roto, solo por el crujir de las sandalias de David sobre la hierba seca. Desde la colina filistea, Goliat lo vio acercarse y soltó una carcajada que retumbó como un trueno. ¿Este es su campeón?, rugió, señalándolo con desprecio. Un niño con un palo y una bolsa de piedras. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Las risas de los filisteos se unieron al viento, burlonas y crueles. En el lado israelita, los soldados contenían la respiración. Algunos no podían ni mirar. Pero David no se detuvo. Dio unos pasos más, hasta que la sombra del gigante lo cubrió. Su voz, clara y firme, cortó el aire. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Goliat apretó los dientes, su furia creciendo como una tormenta. Levantó su lanza, cuyo hierro brillaba como si ardiera. David metió la mano en el zurrón y sintió la fría suavidad de una de las piedras. El mundo parecía haberse detenido. El rugido de Goliat se volvía un eco lejano. Con un movimiento rápido y preciso, colocó la piedra en la honda y comenzó a girarla, más y más rápido, como si el aire mismo obedeciera a su fe. En ese instante, el destino del valle estaba a un latido de decidirse. El giro de la honda cortaba el aire con un silbido agudo, como un ave de presa descendiendo a su objetivo. Los ojos de David no se apartaban del único punto que importaba, la frente descubierta del gigante. Goliat avanzó, cada paso haciendo temblar la tierra, su lanza lista para atravesar al joven. «Te arrancaré la cabeza», vociferó, su voz mezclada con la furia y el odio. Pero antes de que pudiera lanzar su golpe, David soltó la piedra. La pequeña roca surcó el aire con una velocidad imposible, guiada por la precisión de años protegiendo ovejas y por algo más grande que la fuerza humana. Un sonido seco quebró el silencio. La piedra impactó en la frente de Goliat, hundiéndose con un golpe certero. Los ojos del gigante se abrieron incrédulos. La lanza cayó de su mano como un árbol talado. Hubo un segundo eterno en el que el mundo pareció contener la respiración. Y entonces, Goliat cayó hacia adelante, levantando una nube de polvo que cubrió el valle entero. Las colinas resonaron con un grito de asombro. Los filisteos retrocedieron, incapaces de creer que su campeón había caído, por mano de un muchacho. David corrió hacia el cuerpo inmóvil del gigante, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Su mano se posó sobre la espada enorme de Goliat, lista para escribir el final definitivo de aquella batalla. Y en ese momento, Israel estaba a punto de presenciar algo que sería recordado por generaciones. David, con un esfuerzo titánico, levantó la espada de Goliat. El arma era tan pesada que cualquier otro joven habría cedido bajo su peso, pero en ese instante parecía ligera como una pluma, movida por la fuerza de su propósito. Con un solo y decidido golpe, terminó lo que había comenzado. El estruendo de la hoja al caer sobre la tierra fue seguido por un silencio absoluto, y luego un rugido ensordecedor del ejército de Israel. «¡El gigante ha caído!», clamaban las voces, una tras otra, como un coro de victoria. En la colina opuesta, los filisteos quedaron paralizados.
Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora se transformaban en puro terror. Y cuando vieron la cabeza de Goliat alzada por David, comprendieron que la batalla estaba perdida. «¡Por Israel! ¡Por el Señor!», gritaron los soldados de Saúl, cargando cuesta abajo con un ímpetu renovado. El ejército filisteo, presa del pánico, soltó escudos y espadas, huyendo por el valle como una marea rota. El estrépito de la persecución llenó el aire mientras la victoria se expandía como fuego sobre hierba seca. David, aún jadeando, miró el cuerpo del gigante tendido ante él. No sintió soberbia, sino una certeza profunda. No había sido su mano la que había ganado la guerra, sino la mano de Dios. Y así, aquel día no solo se venció a un guerrero, sino al miedo que había paralizado a toda una nación. El sol ya estaba alto cuando los israelitas regresaron al campamento, cargando los despojos que habían tomado de los filisteos. El aire olía a victoria, a polvo y a sudor, pero también a algo nuevo: esperanza. Saúl, desde su tienda, observaba cómo David se acercaba, aún con la espada de Goliat en la mano y la cabeza del gigante en la otra. Los murmullos corrían como un río entre los soldados. «Ese es el joven que derrotó al campeón. ¿Viste cómo cayó? Ni los mejores de nosotros lo habrían logrado». Cuando David se presentó ante el rey, Saúl lo miró fijamente, como tratando de descifrar el misterio que llevaba en la mirada. «¿De quién eres hijo, muchacho?», preguntó. «Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén», respondió David con humildad, dejando caer la espada ante él. Junto a Saúl estaba Jonatán, su hijo, que no apartaba la vista del joven pastor. En sus ojos brillaba una admiración sincera, la clase de respeto que nace en el corazón de un verdadero guerrero. «Tu fe es más grande que cualquier espada», dijo Jonatán acercándose. «Desde hoy cuentas conmigo como hermano». David sonrió, y por un momento el rugido de la batalla quedó atrás. No sabía que aquel pacto de amistad sería tan importante como la misma victoria que acababa de ganar. Pero mientras en el campamento reinaba la alegría, lejos, muy lejos, los filisteos no pensaban olvidar la humillación sufrida. La derrota de Goliat era solo el inicio de una historia mucho más grande. Esa noche, el campamento israelita estaba vivo con cantos y risas. Las hogueras iluminaban los rostros de los soldados, que contaban una y otra vez la caída del gigante, cada relato más adornado que el anterior. En una de las fogatas, un soldado agitaba los brazos dramatizando la escena, y entonces el pequeño David giró su honda tan rápido que el viento se arrodilló ante él. La piedra voló como un rayo enviado por el cielo. Las carcajadas resonaban, pero todos sabían que, en el fondo, había algo sobrenatural en lo ocurrido. David, sentado un poco apartado, afilaba su cayado y pensaba en las palabras que había dicho antes de enfrentar al gigante. «Yo vengo contra ti, en el nombre del Señor». Para él, esa era la verdadera clave de su victoria. Jonatán se le acercó con 2 copas de vino. «Brindemos, hermano», dijo, entregándole una. «No solo por la victoria de hoy, sino por las que vendrán». David levantó la copa y sonrió. «Por las que vendrán, y porque nunca olvidemos quién pelea nuestras batallas». Pero no todos compartían ese espíritu. En una esquina de la tienda real, Saúl observaba a David con una expresión difícil de leer. Había gratitud, sí, pero también una chispa de inquietud. Los cantos crecían, y entre las voces se escuchaba una nueva frase que comenzaba a repetirse como un eco peligroso. «Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles». Sin saberlo, la fama de David estaba encendiendo una llama que pronto ardería más allá del campo de batalla. Los días que siguieron a la caída de Goliat fueron una mezcla de júbilo y cambio. David no solo se convirtió en héroe del pueblo, sino también en un símbolo de que la fe y la valentía podían superar cualquier adversidad. Los filisteos, humillados y heridos en su orgullo, comenzaron a reagruparse, planeando venganzas y estrategias más oscuras. El valle de Elá había sido testigo de la victoria de un joven pastor, pero la guerra aún no había terminado. Mientras tanto, David continuaba visitando a sus hermanos en el frente, trayendo provisiones y palabras de ánimo. Cada paso que daba entre las filas fortalecía la moral del ejército israelita. Jonatán se acercó un día, con una sonrisa que combinaba respeto y amistad. «David,
No solo has vencido a un gigante de carne y hueso, has vencido al miedo que paralizaba a toda nuestra gente. David bajó la mirada, humilde. No es mi fuerza lo que ha hecho esto, es la fe en Dios. Él nos guía, incluso cuando todo parece perdido. Saúl, por su parte, seguía observando al joven con ojos calculadores. La admiración se mezclaba con un recelo que nadie podía ignorar. Cada historia que llegaba de la valentía de David parecía agrandar su leyenda, y con ella, la sombra de su propia inseguridad. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una certeza recorría el campamento. La vida de David estaba destinada a grandes cosas, y aquel día en el valle de Elá solo había sido el primero de muchos capítulos heroicos. El gigante había caído, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Con el paso de los días, la fama de David se extendió por todo Israel. Las canciones sobre su victoria comenzaron a recorrer aldeas y ciudades, cantadas por trovadores y contadas por ancianos alrededor de fogatas. Cada relato exaltaba su valor, su fe y la manera en que un joven pastor había derribado a un gigante. Pero con la gloria llegaron nuevos desafíos. Algunos soldados comenzaron a mirarlo con respeto, mientras otros sentían celos. Incluso entre los más cercanos a Saúl, la comparación entre el rey y el joven pastor empezaba a hacerse inevitable. Una tarde, mientras David practicaba con la honda y algunas piedras, Jonatán llegó corriendo. «David», dijo, «mi padre está inquieto. Te admira, sí, pero siente que tu popularidad podría eclipsarlo». David suspiró, ajustando la cuerda de su honda. «No busco gloria para mí mismo, Jonatán. Solo quiero servir a nuestro pueblo y al Dios que nos protege». Jonatán lo miró con gratitud y preocupación a la vez. «Sé que hablas con verdad, pero el corazón de los hombres a veces es complicado. Debemos tener cuidado». Esa noche, mientras el campamento dormía bajo un manto de estrellas, David se quedó despierto. Su mente no estaba en la batalla pasada, sino en la que se avecinaba dentro del corazón de aquellos que lo rodeaban. Porque a veces, los gigantes más peligrosos no son los que ves en el campo de batalla, sino los que se esconden en la ambición y el miedo de los hombres. Los días se convirtieron en semanas, y David continuaba demostrando su valor en pequeñas escaramuzas, protegiendo caravanas y enfrentando ataques sorpresa de los filisteos. Cada victoria aumentaba su renombre, y con ella, la mirada de Saúl se volvía más pesada, más calculadora. Un día, mientras David regresaba de escoltar una caravana con provisiones, Saúl lo llamó a su tienda. Al entrar, sintió el peso de los ojos del rey. «David», dijo Saúl, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «hoy celebramos otra de tus victorias. Israel canta tus hazañas, pero dime, ¿crees que tus conquistas terminan aquí?» David respondió con humildad, inclinando la cabeza. «Mi señor, cada batalla que gano es gracias al Señor. No busco mi propio beneficio». Saúl suspiró, pero algo dentro de él no se calmaba. Una chispa de celos y temor comenzaba a crecer. Mientras hablaban, el corazón del rey se debatía entre admiración y recelo. Admiraba la valentía del joven, pero temía que su propia corona se viera amenazada. Jonatán, que acompañaba a su padre, miró a David con preocupación silenciosa. Sabía que la relación entre ellos dos estaba a punto de transformarse, no por maldad de David, sino por la sombra que la fama proyectaba sobre los hombres poderosos. Así, incluso mientras David seguía siendo el héroe del pueblo, la semilla de la tensión comenzaba a germinar en la corte de Israel. La tensión dentro del campamento creció con cada victoria de David. Soldados y oficiales susurraban a escondidas, comparando al joven pastor con el rey Saúl. Algunos veían en él una esperanza renovada, mientras que otros percibían un desafío al orden establecido. Una tarde, mientras David practicaba con su honda cerca del arroyo, Jonatán se le acercó con cautela. «David, necesito advertirte», dijo en voz baja. «Mi padre, su corazón cambia cuando la gente lo aclama demasiado. Te admira, sí, pero también teme que un día todos te sigan a ti y no a él». David escuchó, reflexionando mientras tomaba otra piedra para su honda. «Sé que no todos entenderán la voluntad de Dios», respondió, «pero debo mantenerme fiel a él, pase lo que pase». Jonatán asintió, preocupado. «Prométeme que serás prudente. Tu vida es valiosa,
y no queremos que los celos del rey traigan peligro a tu camino. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el campamento, David oró, no por poder ni gloria, sino por sabiduría y protección, consciente de que el verdadero enemigo no siempre llevaba espada y escudo, porque aunque un gigante podía caer con una piedra, un corazón celoso podía levantar montañas de problemas aún mayores. El tiempo pasó, y la fama de David se volvió imposible de ignorar. Los soldados lo aclamaban, las aldeas lo celebraban, y hasta los comerciantes hablaban de sus hazañas con admiración. Cada historia que contaban fortalecía su leyenda, pero también alimentaba la inquietud de Saúl. Una tarde, mientras David afinaba su arpa en la sombra de un olivo, un consejero del rey se acercó sigilosamente. «Mi señor», dijo, inclinándose, «el rey está preocupado. La gente empieza a decir que David será un gran líder algún día, quizás incluso mayor que Saúl». David levantó la mirada y con serenidad respondió, «No busco ser mayor que nadie. Solo busco cumplir la voluntad de Dios en todo lo que hago». El consejero lo observó unos segundos, impresionado por su calma, y luego se retiró. David sabía que la batalla más difícil no sería con armas, sino con la intrincada red de celos y ambiciones que crecía dentro del palacio. Al caer la noche, Jonatán se acercó a él. «David, tu valentía ha salvado a Israel muchas veces, pero debemos ser cautelosos. Los corazones humanos pueden ser más peligrosos que cualquier ejército enemigo». David asintió, mirando las estrellas que iluminaban el valle. «Confío en Dios, Jonatán. Él es más grande que cualquier corazón que se llene de miedo o celos». Y así, mientras la fama de David crecía, la sombra de la tensión comenzaba a extenderse, presagiando desafíos que no se librarían con piedras ni espadas. Con cada día que pasaba, la sombra del conflicto en la corte de Saúl se hacía más evidente. Los murmullos se convirtieron en consejos susurrados, y los soldados comenzaron a dividirse entre quienes apoyaban al rey y quienes admiraban al joven David. Un día, mientras David revisaba su equipo en la ladera del campamento, Jonatán se le acercó con un gesto serio. «David», dijo, «hoy he oído a mi padre hablar de ti con sus consejeros. Sus palabras no son de gratitud, sino de preocupación e incluso de temor». David suspiró, sabiendo que este momento llegaría antes o después. «No busco enemistad con él, Jonatán. Mi corazón permanece firme en servir a Israel y a Dios». Jonatán frunció el ceño preocupado. «Prométeme que serás cauteloso. No podemos permitir que la envidia del rey se convierta en un peligro para ti». David asintió, mientras un silencio pesado caía sobre el campamento. El rugido de las batallas pasadas ya no era suficiente para llenar el aire. Ahora era el peso de la desconfianza lo que pendía sobre ellos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la llanura, David meditó sobre lo que estaba por venir. Sabía que la verdadera prueba de su fe no sería con gigantes visibles, sino con corazones humanos llenos de miedo y celos, porque a veces los gigantes más formidables no se ven en el campo de batalla, sino en la mente y el corazón de los hombres. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones silenciosas. David continuaba cumpliendo con su deber, guiando a los soldados, enfrentando escaramuzas y fortaleciendo la moral del ejército, pero cada victoria era un recordatorio para Saúl de la creciente fama del joven. Una tarde, Saúl convocó a David a su tienda con un gesto solemne. «David», dijo el rey, intentando mantener la calma, «has hecho grandes cosas por Israel, pero debo preguntarte, ¿cuál es tu ambición?» David inclinó la cabeza, con respeto y firmeza. «Mi señor, no busco nada que no venga del Señor. Solo deseo servir a nuestro pueblo y hacer su voluntad». Saúl apretó los labios, incapaz de ocultar la chispa de celos que comenzaba a crecer en su corazón. Mientras David se retiraba, el rey murmuró para sí mismo, «Este joven, su popularidad crece cada día. Si no lo detengo, podría eclipsarme». Jonatán, que seguía a David desde la sombra de la tienda, vio la expresión de su padre y se preocupó profundamente. «David», susurró, «debemos ser cuidadosos. La envidia del rey puede volverse peligrosa». David asintió, consciente de que la batalla más grande aún no había comenzado. Porque aunque los gigantes caen con piedras, la supervivencia a veces depende de la sabiduría y la prudencia. Mientras tanto,
En las aldeas cercanas, las historias de David crecían con cada relato. Cantores y trovadores recorrían los caminos, narrando cómo un joven pastor había derribado a Goliat y cambiado el destino de Israel. Cada canción era un recordatorio de su valentía, pero también un desafío silencioso a la autoridad de Saúl. Una tarde, David paseaba por el campamento cuando un soldado se le acercó con un mensaje urgente. «Mi señor», dijo, entregándole un pergamino. «Algunos filisteos han regresado, planeando emboscadas». David lo abrió y leyó rápidamente. Su mente comenzó a trabajar, trazando estrategias, recordando cada enseñanza de la vida en los campos y cada táctica aprendida entre los pastores y soldados. «Prepara a los hombres», dijo con determinación. «Esta vez no solo luchamos por la vida, sino por la seguridad de Israel». Jonatán lo miró, asombrado por la claridad de su amigo. «Cada desafío que enfrentas parece más grande, pero siempre lo superas. ¿Cómo lo haces?» David sonrió con humildad. «No es mi fuerza, Jonatán. Es la fe en Dios y la certeza de que Él pelea nuestras batallas». Esa noche, mientras el campamento se preparaba para la inminente confrontación, David oró en silencio, entendiendo que su camino apenas comenzaba y que cada victoria atraería nuevos retos, tanto visibles como invisibles. El gigante había caído, pero la guerra por el corazón de Israel y la lealtad de su gente apenas comenzaba. Tú dijiste, la mañana siguiente trajo consigo un aire cargado de tensión. Los filisteos avanzaban con cautela, pero decididos a vengar la humillación sufrida. David, con su honda y su fe, recorría las filas, alentando a los soldados y organizando la defensa. «Recuerden», gritó, «no peleamos solos. El Señor de Israel está con nosotros». Las palabras de David infundieron coraje. Los hombres que antes temían incluso mirar al enemigo, ahora levantaban sus armas con renovada determinación. Mientras tanto, en la tienda real, Saúl observaba desde la distancia. Su rostro estaba marcado por la preocupación, y su corazón se debatía entre la admiración por David y el temor a perder la autoridad sobre el pueblo. Jonatán se acercó a su padre y habló con suavidad. «Padre, David nos ha salvado muchas veces. No debemos temer a quien lucha con el corazón guiado por Dios». Saúl cerró los ojos por un instante, respirando hondo, pero la semilla de la duda y los celos ya estaba sembrada, y su sombra comenzaba a extenderse silenciosa sobre todos. David, ajeno a la tormenta que se gestaba en la mente del rey, se preparó para la llegada del enemigo. Sabía que la batalla no sería solo de fuerza, sino de estrategia y fe, y así, mientras los vientos del conflicto soplaban por el valle, la leyenda de David se acercaba a su punto más crítico. El sol se alzaba como un guardián sobre el valle cuando los filisteos aparecieron en la distancia, avanzando con filas ordenadas y estandartes ondeando al viento. David subió a una pequeña elevación, observando cada movimiento con calma y atención. «¡No teman!», exclamó, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Hoy no peleamos solos. Recordemos la fuerza que nos ha traído hasta aquí y confiemos en que Dios nos guiará». Los soldados israelitas, inspirados por la valentía del joven pastor, avanzaron con determinación. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, uniendo el valor y la fe en un solo corazón. Goliat ya no estaba, pero el miedo aún acechaba en algunas miradas. David entendió que la verdadera fuerza no estaba en la espada ni en la honda, sino en la unidad y la confianza en lo divino. Saúl observaba desde lejos, su rostro una mezcla de orgullo y recelo. Sabía que la historia de David cambiaría el curso de Israel, pero no podía decidir aún cómo aceptar esa realidad. Mientras los ejércitos chocaban y resonaban los gritos de batalla, David alzó su voz en oración silenciosa, pidiendo guía y protección. Porque incluso cuando los gigantes caen, la verdadera prueba de un líder es mantenerse firme cuando las batallas apenas comienzan. El eco de ese día quedaría grabado en la memoria de Israel para siempre. El destino de David estaba sellado, de pastor humilde a héroe eterno. El polvo del valle se asentaba mientras los últimos filisteos huían, derrotados y humillados. Los soldados israelitas celebraban, pero David no se dejó arrastrar por la euforia. Su mirada estaba puesta en algo más grande que la victoria inmediata. Se acercó al rey Saúl, inclinando la cabeza con respeto. «Mi señor»,
Hoy hemos protegido a Israel, pero recordemos que no es mi fuerza, sino la guía del Señor, la que nos ha traído hasta aquí. Saúl lo observó largo rato. Por un momento, todo el rencor y la envidia parecieron disolverse ante la humildad y la fe de David. Un suspiro escapó de sus labios, y aunque su corazón aún contenía celos, comprendió que el joven pastor no era su rival, sino un instrumento de Dios. Jonatán se acercó a David y, sonriendo, le tomó la mano. Hermano, juntos hemos sido testigos de algo extraordinario. Que tu fe y tu valor siempre iluminen este reino. David levantó la vista al cielo, agradeciendo por la fuerza que lo había guiado. Sabía que la vida traería más desafíos, más gigantes invisibles que enfrentar, pero estaba listo, porque la verdadera grandeza no estaba en la victoria sobre otros, sino en la fidelidad y la valentía que llevaba en el corazón. Y así, la historia de David se convirtió en leyenda. Un joven pastor que venció a un gigante, un héroe que inspiró a un pueblo, y un ejemplo eterno de cómo la fe y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. El gigante había caído, la paz regresaba al valle, y el nombre de David quedaría grabado en la memoria de Israel, para siempre. Si te inspira la valentía y la fe de David, únete y sigue nuestro viaje por historias que despiertan coraje, esperanza y fe en cada corazón. Aquí, cada relato es una lección de vida.